¿Por qué el terror? ¿Por qué el terror? Bueno, es algo que me atrajo desde chico. La verdad es que arranqué a escribir cuentos de terror, fue lo primero que escribí prácticamente, cuando tenía 6, 7 años. Y siempre me atrajo, creo que esa parte de tratar de desentrañar la oscuridad humana un poco, ¿no? Yo empecé leyendo mucho Lovecraft, Poe, los clásicos, digamos, después empecé a leer Stephen King. También, medio paralelamente, leía R.L. Stine y todo ese terror más pochoclero de las novelas. ¿Te acordás cuando éramos chicos, digamos? Escalofríos. Claro, sí, claro. No sé, hay algo de la vibra que me transmitían los textos que me parecía atractivo. O sea, como algo que me imantaba hacia ese tipo de historias. Pero después, cuando fui un poco más grande, empecé a entender también que el terror, que es un género que me parece que siempre está un poco bastardeado, es como la comedia también en el cine, siempre está como reducido a un género, pareciera como si fuera B, ¿no? Y la verdad que si me pongo a pensar cuáles fueron las películas que más me impactaron en mi vida, muchas son de terror, y son películas de autor. Estamos hablando, no sé, de Kubrick, por ejemplo, ¿no? O de Carpenter. Y te decía que cuando fui creciendo fui entendiendo también que el terror era un excelente vehículo para hablar de temas que se colaban subrepticiamente en las historias. Digo, El Resplandor, sobre todo en la novela se ve más, pero en la película Jack Nicholson lo interpretó perfectamente. Es la historia de un alcohólico que es un violento con su familia, básicamente, ¿no? Después todo lo que aparece como sobrenatural también son expresiones que podrían entenderse como metáforas en algún punto. Y a mí eso siempre me interesó. Stephen King lo hace mucho, y de hecho él lo dice en entrevistas, en libros. Hay un libro muy lindo él que se llama Mientras escribo, en la que cuenta su método, que está muy bueno. El tipo es una máquina de escribir, digamos, humana, ¿no? Hace cuántos años que hace una novela por año, 2 novelas por año a veces, escribiendo bajo seudónimos. Y siempre en esas historias, Mariana Enríquez lo hace muy bien también hoy en día, hablan de la humanidad, en realidad, las historias, ¿no? Después hay una parte que tiene más que ver con qué utilidad le damos al terror socialmente, que me parece que es la exploración de lo oculto, de lo oscuro, de lo que nos asusta, el lugar donde depositamos los miedos, digamos, de alguna forma como sociedad, en un lugar seguro, ¿no? En nuestra casa, tapados con una manta, leyendo una novela o viendo una película en una plataforma de streaming. Pero yo creo que primariamente lo que me atrajo fue hablar de lo que no se puede nombrar, dándole el nombre, la entidad, las características que le pone la imaginación a aquello que no se puede mencionar o atisbar, como si el mundo fuera en realidad un lugar, ¿viste? Como el Warcraft o el Age of Empires, cuando éramos chicos, que había una parte que era oscura, que tenías que ir avanzando. Sí, el mapa está oscuro, claro. Hasta que no avanzar no lo puedes ver. Tenés que mandar a un tipo en caballo que vaya y lo explore. Exacto. Para poder ver por dónde están las cosas. Me parece que el terror un poco, a veces, hace ese ejercicio de indagar sobre aquello de lo que todavía no sabemos demasiado, de una forma bastante más libre que lo que hacen las religiones institucionalizadas o otro tipo de exploración de lo místico, podríamos decir. ¿Y cuáles son las mejores películas de terror que viste? Bueno, El Resplandor es una, sin dudas. Es una pregunta muy, muy jodida de responder, porque siempre uno se queda en blanco cuando le hacen esa pregunta. Sí, y además hay gente que dice, bueno, ¿qué canción te gusta más? Bueno, es hoy la respuesta. Sí, la respuesta es cuál hoy. te gusta hoy, digamos. No es mañana probablemente te guste otra o te acordás de alguna que ya pasó. Me está gustando mucho últimamente ver todo lo que está produciendo A24 como estudio. Sobre todo porque ahora las películas de A24 se han vuelto, pasaron a ser muy indies, a ser películas un poco más mainstream, si querés. Uh-huh. Pero es toda esa saga de, qué sé yo, Midsommar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ese terror que ahora se empieza a meter con algunas temáticas, como por ejemplo el terror folk o el terror rural. Uh-huh. Son películas quizá más chiquitas desde el punto de vista de la producción, aunque no, en realidad se gastan guita haciendo, digamos, pero digo, no son películas que son blockbusters, ¿no? Claro. Ni mega producciones, ni... Claro, el otro día que yo vi... no hay 50 escenarios. No, y
y en realidad siempre están un poco hablando de cosas, no tienen me parece la ambición de contar, de hablar del mundo, sino de hablar de ciertas cosas en particular. Hereditary era otra película que me gustó mucho, y hace poco vi una con Hugh Grant que hace de malo, no me puedo acordar el nombre, Heretic se llama. Una de las últimas películas de esa saga de películas medio... productoras medianas, digamos, no ni indie ni grandes productoras, en la cual la historia básicamente son dos chicas que son testigos de Jehová, mormonas me parece que son, que tocan las puertas de las casas, se encuentran con Hugh Grant, que es un tipo que vive en una casona bastante atemorizante, y el tipo las mete y toda la película es una gran discusión sobre la religión, básicamente. El tipo es un académico que estudió las sectas, las religiones institucionalizadas y todo eso. Y hay un debate dialéctico entre dos chicas que fueron criadas en una fe un poco rígida, podríamos decir. Más ortodoxa. Y él que las quiere aleccionar. Bueno, no voy a contar más de la película, no la quiero spoilear, digamos, pero está realmente muy, muy bien como está puesta en escena. Un debate bastante actual, digamos, podríamos decir de alguna manera, que es ese ateísmo intelectualizado moralmente superior con la gente que tiene fe. Claro. Que parecía que era un debate saldado casi en la humanidad. Sí, pero volvió. Tiempo. En las redes sociales. No, digamos, en algún momento empezó a aparecer el evangelismo y las corrientes cristianas de miles de denominaciones, que por más que en la pública a lo mejor ese debate no estaba entre los tipos que leemos libros súper presente, pero la verdad que vos vas a un barrio y en cada lugar hay 2 o 3. Ah, sí, claro. Entonces, eso significa que está pasando algo hace bastante tiempo a nivel mundial, que yo entiendo que es la respuesta, bueno, a la desesperanza que genera un capitalismo, digamos, que hace agua por todos lados y que no le da respuesta a nadie, más allá de prometer el progreso personal y la materialidad, de alguna forma. Me gusta esto. Le damos la bienvenida a Nicolás Maggi, nuestro invitado. Nosotros, por si ustedes no se han dado cuenta, hacemos Honestidad Brutal. Mi nombre es Roque Giordano. Estoy aquí con Sebastián Cominelli en los controles, en esta que es nuestra casa, que se llama Mística TV, con este muy, pero muy bonito estudio que nos han legado para que hagamos que no es nuestro programa. Queremos agradecer también a la gente del Banco Municipal, que sin ellos nada de todo esto sería posible. Me hablabas de un comunismo que aspira a la realización personal, pero sobre todo amparado en el consumismo. Como que la realización del ser humano es poder consumir más, poder consumir todo. Sí, el capitalismo, dijiste consumismo, te traicionó el inconsciente. No dije consumir, no, está bien. El comunismo dijiste al principio. El comunismo dije, no. Se ve que me quedó ahí inconscientemente, pero digo, el capitalismo amparado en un consumismo atroz, y que lo único que parece ofrecerle últimamente a las personas es justamente eso, la posibilidad de poder consumir más. ¿Qué pasa después en el alma, en el corazón? ¿Cómo lo llena? Digamos, esto no es nuevo, o sea, esta discusión, de hecho el terror ya lo ha representado, digamos, la segunda película de Romero, que ya no me acuerdo cómo se llama porque hay tantas que son El atardecer de los muertos, Dawn of the Dead, sí. Night of the Dead, o sea, la primera es Night, me acuerdo, pero después hay otra que es la que sucede en un shopping, que después hizo un remake en los años 2000, que un poco empezaba a hacer la metáfora, ¿no?, de los zombies como los consumidores. El consumismo, ¿no? Sí. Fíjate cómo el terror siempre aborda cosas que están pasando en la realidad. La ciencia ficción hace lo mismo. Hace mucho que se viene hablando de esto, hace 50 años que esto está, se produjo en los 60 y en los 70 un levantamiento internacional de un montón de formas distintas de querer vivir, porque ya estaba viéndose por segunda vez histórica. La primera había sido en los años 30, en el 29-30 con la Gran Depresión, que había algo que no está cerrando, ¿no? Lo que pasa es que después lo que apareció fue que ya no se puede volver a ese estado de bienestar idealizado en el cual todo sea fábricas, pleno empleo y que todo el mundo tenga su forté, sino que empezó a aparecer, sobre todo creo que a partir de los 80 y sobre todo en los 90, esta idea de que el mundo puede cerrar con gente afuera. Digamos, ahí empiezan a aparecer los desclasados, ¿no?, los desplazados de la sociedad. Y bueno,
Claro, o sea, a esto que habíamos visto ya, que era que no alcanza para que todos consuman y se realicen mediante tener la casa, el auto, el perro, el chalet, ¿no? Esta idealización tan yankee, pero también que se trasladó a todo el mundo, ¿no? Que era el American Dream. El American Dream trasladado a todos lados. Trasladado a Que acá lo representó el peronismo también, digamos, en algún momento. Bueno, ¿qué pasa cuando eso no se revela como algo que no se puede volver a hacer? Porque ya está todo demasiado concentrado, de alguna forma. Y la misma línea que va desplazando o que va trazando el modo de producción sobre el mundo hace que eso cada vez se pase más fuerte, de alguna manera. Más allá de algunos intentos esporádicos, digo, de algunos alineamientos políticos internacionales, como pasó acá en Latinoamérica, no sé, entre el 2000 y 2010, 2015, que empiezan a querer reconstruir un poco esa maquinaria social que hace que la gente la pueda contener un poco. Y llegamos a este momento en el cual ya no hay solamente esta ansia de consumir, ¿no? Representada en querer comprarse no sé, ropa, ir al shopping, etcétera, sino que además todos nos convertimos de algún modo en vendedores de nuestra propia personalidad, ¿no? En que cada uno de nosotros comienza a ser un producto que es vendido por nosotros mismos ante las redes sociales, los nuevos sueños de convertirse en streamer, de youtuber, influencer, instagramer, etcétera. Que yo creo que lo que hace es pronunciar aún más ese vacío, porque estamos constantemente, incluso ahora, poniéndonos a nosotros en una vidriera, que es una gran presión también, ¿no? A lo que antes era, hay que laburar todo el día para comprarnos lo que queremos, ahora encima le sumamos el estrés de estar constantemente exhibiéndonos. A mí, sí, y en ese exhibiéndonos dependés mucho de un me gusta o no. A mí me da la sensación de que esta famosa frase de vos sos tu propia marca, creo que es engañosa. Porque vos no sos tu propia marca. Vos, a vos mismo, te ofreces en esa vidriera que hoy son las redes sociales. Entonces la marca es la de la red social. Vos sos un producto. Y si ese producto no tiene los me gustas y a la gente no le gusta, se cae del mapa. ¿Qué pasa cuando seamos más los que nos caigamos del mapa que los que la gente compre? Bueno, yo creo que justamente lo que está pasando es que alguien atiende esa necesidad de un montón de gente insatisfecha. Y eso se ve en muchos planos. Digamos, por un lado, creo que los que en algún momento mejor lo entendieron fueron, como decíamos antes, las nuevas corrientes estas evangélicas, cristianas, digamos, como se le quiera llamar, que fue empezar a ir a buscar, a levantar los abandonados por las religiones más tradicionales, ¿no? Como el catolicismo. Digo. Ir puerta por puerta, ir a buscar a la gente con otro paradigma en el cual hay menor intermediación entre el ser y Dios, porque vos podés hablar directamente con Dios, no necesitas al cura, al cual le tenés que ir a confesar los pecados, que te toma listas si fuiste a misa o no fuiste a misa, etcétera. Digamos, vino con ritos más flexibles. Claro. ¿No? Se congrega la gente, vale a la iglesia, bueno, le llaman culto, digamos, se congregan. Pero no está eso tan culpógeno que existía antes, que era vos tenés que venir todo el tiempo, tenés que confesarte para poder comulgar, si no estás en pecado, tenés que cumplir. Y es solamente de esta manera y nada más que de esta manera. Claro. Y sobre todo, bueno, esta cuestión, digamos, de que hay una intermediación necesaria, pareciera ser, entre Dios y los feligreses, digamos, podríamos decir, ¿no? Yo creo que el evangelismo lo entendió mucho mejor a eso y capta a la gente, digamos, bastante más fácilmente, no le rompe mucho las pelotas por si va o no va todo el tiempo a juntarse, bueno, tiene todo este aspecto también de cantar, ¿no? Es más lúdico. Claro. Y sobre todo promete cosas más rápido. No está todo tan determinado por hay que hacer las cosas bien acá, porque en el futuro, cuando vos te mueras, hay una promesa de un paraíso. Sino que hay una situación bastante más, che, loco, vos a Dios le podés pedir que te solucione ya estas cosas, y esas cosas pueden ser materiales también. Digamos, no le vas a pedir quiero ser millonario, pero digo, si le querés pedir comprarte un auto, pedíselo. Y a lo mejor después pasa. Entonces, empieza a haber una... O sea, la recompensa es ahora, es más cercana. Puede ser ahora. Puede ser ahora, claro. Sí. O en unos años, digamos, pero... Está bien. Acá. Pero acá. No
Después. ¿Viste? Comprando la parcela del cielo, como dice la Polla Record. Como que los ricos compran el pedazo de paraíso en la tierra. Y bueno, y en otro sentido me parece que hay otras formas también novedosas de hacer política, que lo vemos a nivel mundial, digamos, en el cual también se va a juntar a este cúmulo de resentimientos y de insatisfacciones. Y le da un sentido. Y dándole un sentido, muchas veces obviamente, vehiculizándolo a través de elementos muy primales y que quizás son bastante más efectivos en términos de construcción, por lo menos para juntar en principio voluntades para ganar una elección. Ya veremos si después, digamos, eso es exitoso a largo plazo, digo, pero por lo menos hoy, darle una identidad de amigo o enemigo a ciertos sectores, bueno, sí, va a buscar gente que había quedado afuera, ¿no? De la discusión política, de la identificación con un movimiento político. Y ahí también se está operando sobre una demanda que es de algún modo identitaria y ciertamente espiritual también, ¿no? Porque hay mucho, por ejemplo, el chabón este que la quiso gatillar a Cristina, ¿no? Ahí cuando apareció ese sujeto, no me acuerdo cómo era, Sabans, no me acuerdo. Sabac Montiel. Sabac Montiel. Que después se vio, ¿no? Que el tipo se metía en foros de extrema derecha, que tenía tatuado un sol nazi. Pero digo, la vida que llevaba era una vida absolutamente marginal también. Digo, todo lo que contaban sobre la vida que llevaba era una vida marginal. No marginal en términos de pobreza solamente, digamos, sino que era marginal en todos los sentidos, digamos, metiéndose en lugares de internet oscuro, ¿no? Buscando algo que le dé sentido a su vida en algún punto. O sea, esa construcción de identidad que fue muy fuerte durante mucho tiempo en sectores democráticos, dejó un montón de gente afuera. Porque se atendió mucho la agenda de las minorías y por ahí se descuidó, ¿no? Un montón de nuevos actores que estaban, me parece porque, como decía mi amigo Tomás Trapé en aquella entrevista que le hiciste tan exitosa, se estaba leyendo como un mapa viejo la realidad. Me parece que querer no entender que hay nuevos actores sociales que tienen otra forma de trabajar, que tienen otra forma de relacionarse, que tienen otra forma de construir su vida, ¿no? Muchas veces con el celular, con las aplicaciones, con las plataformas. También dejó a la gente a la deriva con un vacío espiritual grande. Sí, sí. Porque obviamente... Creo que a eso iba la pregunta, sí. Quedar en manos de estas reglas tan tiranas en un mundo que solo te genera necesidad de validación. Claro. Pero no te la para de sacar. No te la para de correr. ¿Viste? Porque no todo, es mentira que todo el mundo puede agarrar de la casa, poner una camarita y hacerse un streaming exitoso. Y ser exitoso, claro. O sea, no es verdad. A eso voy, se quedan afuera porque no todo el mundo puede hacerlo. No hay lugar para tantos. Somos más los que no. Somos mucho más los que no, sí. Pero bueno, digamos, esas son las construcciones, creo, de las nuevas fantasías. Sobre las que se estructura esta forma de producción, digamos, como decimos siempre. Quiero volver al tema del miedo, porque lo voy a conectar con que creo que uno de mis miedos es justamente darse cuenta que de esta falta de sentido que tiene todo, y ese es uno de mis mayores miedos. Pero quiero saber cuáles son los tuyos. ¿Cuáles son tus miedos? Miedo, un montón. Bueno, miedo a la intrascendencia. Creo que sería sí, esa herida narcisista creo que es una de las que más me ha acompañado durante toda la vida. Y muy a la época también, ¿no? O sea, muy, muy, muy encastrada con la época. No en términos de popularidad, sino en términos de no dejar algo. De no dejar nada, claro. De no dejar algo. Por de eso, no poder trascender. Hoy la trascendencia está equivocada. En su concepción se creen que la trascendencia es tener un retweet, y no es eso, digamos. La trascendencia tiene que ver con dejar algo. Que una vez también se confunde, ¿no? Y va por esa vertiente. Ah, totalmente, digamos, totalmente. Constantemente digo, estamos... El término se termina corrompiendo. Sí, pero sí, yo creo que tiene que ver con eso, con no saber si uno está construyendo... Hay algo que dice Luquitas Rodríguez siempre que a mí me parece súper interesante, que es que él entiende que su éxito es como un tipo de los medios, de las redes, qué sé yo, pero él siente que todavía no tiene obra.
Claro, que es entretenimiento. Y que la trascendencia es obra, es dejar algo que sea una obra Claro. artística, con cierto sentido, que trascienda el tiempo, ¿no? Que un montón de cosas. Y cuando lo escuché la otra vez, como que dije, loco, sí, esto es, boludo. O sea, esto es lo que me preocupa. Totalmente. ¿Qué va a recordarse de mí en muchos años? Que seguramente no sea las boludeces que pongo en Twitter. Claro. Eso es uno de los miedos, es no poder resolver eso. Que de todas maneras, como todo, según el psicoanálisis, esa falta se convierte en el motor del deseo también, ¿no? Porque ese miedo lo que hace que uno intente todos los días querer hacer algo que vaya a combatir esa intrascendencia. El miedo como motor. Bueno, el miedo es quizás. A ver. Es movilizante. En términos fisiológicos, el miedo es algo que existe para hacer que el cuerpo funcione como una máquina que se defienda, ¿no? Se dispare la adrenalina, corre más rápido. Claro. Digamos, el típico... esta imagen, ¿no? De que una madre que está por defender a su hijo de una tragedia puede levantar un auto con la mano de repente, ¿no? Eso, el miedo convierte al cuerpo en una máquina más capaz de ser. También paraliza, obviamente. Sí. Y angustia, sobre todo. Entonces me parece que esto está más del lado de las angustias. Lo que me estabas preguntando, o lo que yo te quise contestar. Sí, no, está bien, pero me gustó mucho. Seguramente nuestro amigo Chinaski se haría un festín. Un festín cuando vea esto, sí es que lo ve. Y de las historias que contás, ¿alguna te dio miedo? Porque veo que es una pregunta, me parece súper recurrente que aparece ahí. Che, ¿te da miedo? ¿Te da miedo cuando las escribís, cuando la contás, cuando la lees? Uno se insensibiliza mucho, ¿viste? O sea, también la profesión de periodista hace que uno a veces necesite tomar cierta distancia de las cosas que cuenta, porque si no, no se vuelve loco. Pero me parece que de vez en cuando alguna... Sí, me logro ponerme en el lugar de la persona que lo está contando, como son todas historias en primera persona, y digo, uff, ¿viste? Un montón. Pero después también, siempre que estoy leyendo una historia que me llega... digo, para contarle a la gente cómo es el mecanismo, digamos, la gente me manda sus relatos, sus historias, de un modo a veces más prolijo, a veces más desprolijo, a veces se necesita que le pregunte más cosas para poder armar el relato bien, que yo lo ordeno y lo escribo. Y cuando selecciono las historias que voy a publicar, medio que las leo ya con rayos X, ¿viste? Como... Con el filtro de periodista. Y como diciendo esto... Con los lentes. ¿Va a funcionar o no va a funcionar? ¿Es distinto a otras cosas que contamos o no es distinto? ¿Hay lugar para explorar otra cosa? Porque después también es verdad que muchos relatos que me llegan a veces son muy esquemáticos. Digamos, son muy parecidos, claro, en cómo arrancan, cómo empiezan, cómo terminan, qué pasa. No porque la gente los invente, sino porque me parece que uno también estructura lo que le sucede mediado por lo que ha consumido culturalmente. Entonces muchas veces las historias también tienen que ver, cuando estamos hablando de algo que es lo desconocido, si se lo tenés que contar a alguien, probablemente lo cuentes en torno a qué cosa te hizo acordar cuando lo viviste, ¿no? O sea, no es lo mismo un aborigen viendo un plato volador que está bajando que nosotros ahora que vimos películas de platos voladores. Claro. O sea, siempre está, el encuentro con lo desconocido está mediado por lo que está producido culturalmente en la época. Históricamente en ese momento, sí, ¿no? Por eso cuando empiezan a aparecer todos los relatos de la figura del plato volador, hizo que aparezca un montón de gente diciendo que hay platos voladores. Sí, ya las naves ya no son cuadradas, por ejemplo. Claro. O sea, es imposible encontrar un ovni cuadrado, por ejemplo. Bueno, digo, eso... Son todos redondos. Eso sucede porque también está influido por lo que... O sea, la gente misma me dice muchas veces, viví una película de terror. Pero bueno, porque vio una película de terror. Si no hubiera visto ninguna película de terror, hubiera sido mucho más choqueante a lo mejor lo que le estaba pasando, porque no tenía forma de tener asidero en la historia para poder relacionar. Sobre todo porque muchas veces las historias que llegan son mucho la interpretación de la persona. No hay, o sea, la persona está sola o está con otro, pero no saben qué pasó, se escucha un ruido. La cabeza empieza a funcionar pensando cuál es la explicación lógica de ese ruido. Y bueno, después hay un montón de cosas. Justamente cuando aparece algo en las historias que es como, esto es imposible inventarlo, ¿viste? Porque es tan extravagante lo que la persona vio, que ahí es cuando yo digo, esta historia me gusta. Cuando veo que vio algo que casi no lo puedo explicar.
Claro. de lo loco que es. Nunca viste una película en la cual pase algo así. Y eso es lo lindo por ahí de trabajar con la materia prima de la realidad, ¿no? Que bueno, es sumamente más rica que lo que se puede inventar en la ficción. Sí, y sobre todo se le corren los límites un poco, porque en la ficción es como que tenés que encauzarte, porque si no, no te va a creer nadie. En cambio, si te pasa en la realidad, mirá, créelo porque fue así. Sí, y aparte lo que a veces me da miedo de las historias es que en la ficción y el cine y la literatura y todo lo que tiene una narrativa, el combustible de lo que sucede es el conflicto. Entonces como que constantemente pasan cosas. Claro. Y esas cosas en algún momento se terminan cerrando, ¿no? En un descubrimiento, Exacto. en una explicación. Sí, 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 totalmente. Y lo que pasa con la historia real Se cierra el círculo. Claro, es que la falta de motivación, de explicación, de un montón de cosas que pasan, es lo que da miedo. Es más espeluznante, claro. Porque es como, ¿y esto qué carajo es? Es la continuación de la incertidumbre, no poder cerrar la incertidumbre. Sí, ¿Qué es lo sí. que nos da miedo? Es que se perpetúa lo desconocido. Sí, porque no se termina de entender cuál es la motivación del mal, que es lo que siempre está explicado en una ficción. ¿Qué es lo que hace que esto opere de esta manera? Claro. Bueno, hay veces que son la película, qué sé yo, las películas slasher, ¿no? En los 80. Ujú. Bueno, el monstruo siempre es como la venganza un poco, ¿no? Es Sí, Jason totalmente. que se les murió, que a unos pibes que lo estaban, en vez de cuidarlo, estaban garchando en una carpa, entonces vuelve a vengarse. ¿No? Siempre el monstruo, bueno, y a veces el monstruo es malo porque es malo, y punto. O sea, quiere matar. Es la representación demoníaca, ¿no? Quiere el mal de la humanidad, los quiere matar a todos. Y hay veces que hay cosas que no son, no tienen ese registro, ¿no? Sobre todo cuando empieza toda esta especulación de, bueno, ¿qué quiere eso que aparece? Claro, ¿qué ¿Quién busca? es? ¿Qué busca? ¿Cuál es su motivación? Y a veces la motivación pareciera ser llamar la atención. Y no más. Porque tampoco hay un desarrollo en todas las historias de que la persona lo confrontó, pudo Claro. saber la identidad. Digamos, muchas veces no hay nada de todo eso. Solamente se dio a conocer. Y solamente está eso. O sea, algo que parece una travesura. Perdón, la Coca-Cola está haciendo Sí. estrago en mi panza. Esa falta de motivación es lo que te hace encontrar con algo que vos decís, este mundo desconocido de lo paranormal, de lo que aún no tenemos explicaciones. Bueno, opera bajo lógicas que estamos muy difícilmente preparados para explicar. Hay. ¿Los crees a todos, digamos? Hay un contrato de lectura, digamos, entre los que me cuentan la historia, yo que la leo y la escribo, y el que lo lee. Y ese contrato de lectura depende un poco de mi filtro. Ujú. Entonces, no te digo que hay gente que miente descaradamente, inventa una... Me doy cuenta si hay una persona que inventa directamente. Claro, algo. Sí claro, me te doy das cuenta cuenta. cuando hay exageración Mm. o hay una búsqueda de acomodarlos tanto para que la historia cierre. Eso sucede. A veces se lo permito, porque... Sí. Sí, Bueno. por supuesto. Pero, digo, y es difícil cuando vos haces ese pacto y empezás a tener esa creencia. ¿Es difícil después convivir el día a día sabiendo que esas cosas pasaron? No, creo que no. No sé. No me lo pregunté. Yo soy mucho más reacio cuando me pasan a mí que lo poco que me cuesta entrar en el mundo de la persona que me está contando una historia. Yo siempre soy bastante riguroso cuando me pasa algo a mí de descartar absolutamente... Uy, perdón. Ujú. De descartar absolutamente todo elemento paranormal. Sobre todo porque ahora vivo con la presión de que no quiero que me pase algo para poder contarlo. Claro. Y es más, si me pasa algo, que por ahí me pasan algunas cositas que no terminan de ser de todo contables, siento que la gente va a pensar que lo estoy inventando. Claro. O que lo busqué. Entonces, por eso yo no cuento historias mías prácticamente. O sea, muy pocas veces he contado alguna cosa mía. Porque me veo más como un vehículo de llevar una historia de una persona que no se animaba a contarla, la puede contar anónimamente, se lo ordeno. Muchas veces gente que no la contó nunca, entonces el ejercicio de contarla también le da sentido en retrospectiva a su propia historia, ¿no? Porque uno cuando tiene que contar algo, de alguna forma lo ordena, lo procesa Claro. y se lo tiene que dar a otro. Y a veces eso es la parte... Yo no quiero ser... no quiero robar funciones que no me corresponden, pero digo, es un ejercicio terapéutico de alguna manera, para la persona.
No porque yo intervenga, sino porque el hecho de que me la tenga que contar es un Claro, ejercicio poder sacarlo afuera. y estructura un Ya lo relato. procesa, sí. Por lo menos estructura un relato. Y eso siempre es mejor que tenerlo adentro y no poder sacarlo, digamos, ¿no? Pero también uno creo que esa operación humana hace que las cosas se vayan distorsionando, porque yo mismo tengo historias que me pasaron a mí, que conforme pasan los años le voy reinterpretando, le voy dando otro sentido, entonces ya no sé qué pasó realmente. Claro. El relato en crudo fue cambiando un poquito con el tiempo, porque mi memoria lo fue modificando de alguna manera, ¿no? Y yo creo que eso le debe pasar a mucha gente. Entonces, es difícil ir a decirle a otro, esto no te pasó así. ¿Y cuál de tus historias es la favorita? Y bueno, va cambiando con el tiempo. Con el tiempo. Ahora me gustó mucho una, pero porque me fui por otra vertiente que me gusta también, que no la suelo explorar demasiado, que son las historias donde lo que se manifiesta no es malo. Ajá. Sino que aparece algo que a lo mejor es como un, qué sé yo, más Víctor Sueiro. ¿Viste la historia de Sueiro? Que eso siempre como alguien que murió y se manifiesta de alguna forma, entonces deja algún mensaje. Claro. Y de las que conté últimamente, a mí las que más me gustan son las más escabrosas. Entonces estoy diciendo esto para cambiar un poco el eje, digamos, siempre. Está bien. Esta que conté hace un par de meses, un mes, un poco más, que fue muy viral, que era una historia de Cromañón. Sí. Llamada La riñonera del Auti. Que era una linda historia porque dentro de lo sórdido que es el episodio, ¿no? Se murieron por lo menos 194 personas, la mayoría jóvenes, por cosas evitables. Básicamente no fue una tragedia que sucedió porque sí, sino que hay una cadena de responsabilidades. Y pibes que tenían nuestra edad cuando eso sucedió. En el 2004 claro. Teníamos todos 17, 16 años. Es una historia triste, hay muchas vidas truncas. Pero bueno, parece un relato de un pibe que cuenta esa noche y después ve en su casa a uno de los chicos que había fallecido el día anterior, que al otro día era su cumpleaños y él tenía que ir al velorio y tenía que verla a la madre. Y de alguna forma lo que aparece manifestándose como su amigo le señala una riñonera en la cual había una carta en la que el chico este le quería contar a la mamá que había pasado de año finalmente después de repetir 2 veces quinto año, algo así era. Una historia emocionante, linda. Claro. O sea, dentro de la tragedia era una historia que tenía cierta luminosidad. Y bueno, eso es un género que está bueno también, pero que bueno, me llegan menos historias de esas, o a veces me llegan, pero no son suficientemente potentes, ¿viste? Claro. Hay otra parecida que era ¿Cuánto una... tuvo la de... ¿Cuántas reproducciones o cuántas vistas tuvo ese...? Ay, no sé, pero sí, tuvo millones. Varios millones, sí. Sí, esa se viralizó muy fuerte. Fue una de las que más se viralizó de todas. No, creo que tenía 65.000 me gusta, si no me olvido, en X. Había otra que tenía que era una nena que contaba que se le había muerto el papá y el papá era fanático de Leo Mattioli. Entonces en algún momento de la historia había como una recurrencia de una... Se prendía la radio y se escuchaba una canción de Leo Mattioli, algo así. Eso también me pareció linda, llamaba Papá no se quiere ir. Esas historias me gustan, ponele, son como subgéneros dentro de las historias paranormales. Pero las que más me gustan a mí son las que son las más escabrosas. En la cual hay una presencia maligna, digamos, que intenta por todos los medios aterrorizar a la gente. No digo que algunas sean menos verídicas que otras, pero hay algunas que fueron, por ejemplo, a vos te contactó un cura. Un cura, sí. Un cura que hace exorcismo. Que hace exorcismos. Sí. ¿Y cómo fue eso, más o menos? Un día te escribió y te dijo, soy un cura, digamos. Me escribió y me dijo que leía las historias que le gustaban. Lo cual ya me pareció súper loco. Digo, wow. Sobre todo para un cura. Sí, sí, claro. Párroco. Aparte él, obviamente, fue anónima la historia. Y se acaba de cerrar muy fuerte la puerta. Sí. No sé si eso... Bueno, en esta casa quizás. Esta casa podría tener esta algo. casa pudiera haber pasado cosas. Me escribió el cura, bueno, y me pasó sus redes sociales y lo encontré, un párroco. Claro. Tenía a cargo de una parroquia. Existía real. Sí, por eso digo, no es que sea menos verídico, pero acá es... Nos pusimos a charlar y el tipo... Yo no sé cómo fue que yo le... Él me dijo que era fanático de la historia. Bien. Y nada más. Y nos fuimos contando, ¿viste? Que bueno, y que te gusta esto, y le gustaban películas de terror. Le gustaba el anime. Dije, wow. ¿Viste? Era un cura joven, obviamente. Claro. Un cura de 40 y pico. Pero habíamos hablado, bueno, el tipo había estudiado teología en Roma, o sea, había hecho todo el caminito, no era un improvisado.
Y en algún momento él me contó que estaba haciendo como el practicante de un exorcista, de alguna manera. Era como él que acompañaba. Él me dijo el padre Carras. El padre Carras de la historia. Y yo le digo, bueno, pero que no te pase lo mismo que le pasó a Carras, claro, que terminó él poseído y tirándose por una ventana. Y bueno, hicimos una videollamada y hablamos 2 horas. O sea, yo le dije, mirá, quiero que me cuentes bien todo esto. Él tenía muchas experiencias participando como de alguna manera... Acompañante, sí, como el que, ¿viste? El que lleva las cosas, el que un poco reza con el cura, pero digamos, el único que puede hablar con el exorcizado, es decir, con el demonio, sí, es el cura que está haciendo el exorcismo, que es un cura de alto rango, con muchos estudios, etcétera. Que hay uno por diócesis, es decir, diócesis son, ¿viste? Las provincias para la Iglesia Católica, o sea, cómo se divide el terreno, que es el único que puede hacerlo sin el permiso del arzobispo. Otros curas que quieren hacer exorcismos y saben hacerlo, digamos, necesitan un permiso del arzobispo. El exorcista principal no necesita permiso del arzobispo, puede ir directamente a intervenir. Que hay varios acá, o sea, si uno busca en internet, hay muchos curas católicos que hacen exorcismo acá en Argentina, deben ser 3 o 4. Son conocidos, digamos, son tipos que algunos hablan, digamos, de eso y otros no. Es casi como el psicólogo que habla de sus pacientes a veces, por eso no quieren contar mucho en on, digamos, sino que te cuentan los casos sin decir quién. Porque es muy delicado el tema, ¿no? Bueno, y la verdad que hablé 2 horas con el tipo y me pareció increíble lo que me contaba, sobre todo porque me mostraba qué cosas el cine había representado bien y qué cosas eran parte del imaginario colectivo sobre cómo es y no es tan así. Una de las cosas que me contó que me pareció interesante era que no hay un exorcismo. O sea, que van a la casa de alguien, vuela por el aire, ¿viste? Y rezan un poco y le terminan sacando el demonio, sino que es un proceso que lleva muchísimo tiempo, que arranca con un tribunal interdisciplinario en el cual hay médicos, psiquiatras y psicólogos que descartan problemas de salud mental. Ajá. O sea, solo se termina haciendo la práctica del exorcismo una vez que está descartado absolutamente que es algo fisiológico. Y me contó que hay un montón de gente que es descartada porque en realidad lo que tiene es una esquizofrenia o cosas que son explicables a través de la ciencia. Claro. Entonces, una vez que eso está descartado y tienen que llegar a hacerlo, bueno, hay un montón de cosas que son bastante de película, de cómo se detecta y cómo se hace como pisar el palito al demonio. Que una de ellas es el acercarle objetos consagrados, ¿no? Ajá. Y me contó un par de situaciones, digamos, en la cual un cura tenía una crucecita en el bolsillo que la persona que estaba siendo entrevistada no tenía ninguna información de que eso era así y que de repente el tipo se acercaba, ¿viste? Y la persona se ponía nerviosa. Bueno, y finalmente en algún momento, o sea, como que saltaba la ficha y hablaba con otra voz de repente, o demostraba fuerza sobrehumana. Me dijo que la mayoría de los procesos igual no son tan así, ¿no? Hay ciertas situaciones de físicas paranormales, pero no son, ¿viste? El exorcista. Y después me contó que en parte sí, que directamente, no sé, me contó una que me pareció increíble, que era el poseído, hablando ya con la voz del demonio, le llamaba al cura por un apodo que le habían puesto cuando era chico para bullearlo. ¡Apa! Y aparecía todo como un debate, una lucha psicológica, digamos, entre los dos. El cura siempre intentando que diga el nombre, ¿viste? Todo esto, eso es cierto. Eso es cierto. Los mismos manuales, digamos, que cuando dice el nombre... Ya el demonio tiene que decir su nombre. Hay un momento como de debilidad del demonio si dice el nombre, como que está más cerca de sacarlo. Todo esto que estoy contando me lo contó un cura. Yo quiero que quede claro, no lo estoy inventando, es periodísticamente certero. Y después, sí, ¿no? Me contó de otro también que el exorcizado en algún momento le dijo algo sobre que lo pinchaba justo en un momento que el tipo estaba medio quebrando su fe o con algún tipo de duda y el tipo dejó de ser cura. Ganó el demonio. Le ganó. Eso me pareció súper tremendo. Bueno. Y después otra cosa que me contó que me pareció re interesante era que él, cuando estaban haciendo... No sé cómo es, boludo. O sea, el curso. Sí. Yo digo el curso de exorcista, digamos, como si fuera una cosa que uno estudia, ¿viste? En la Academia Pittman. Claro. Pero bueno, cuando se están preparando para eso, me contó que uno de los compañeros de él, que estaba como más
ya sabiendo que iba a querer dedicar su vida a eso, Ajá. como medio como entrenamiento, o como una cosa casi digo, un poco adolescente en algún punto, ¿no? De aventura, iba a los cementerios a desarmar gualichos. Ajá. Eso me pareció re loco también, bro. Raro. Sí, era como que en vez de ir a pintar con aerosol como hacemos nosotros, el tipo iba a desarmar gualichos al cementerio, boludo. Me pareció medio punk. Para de hecho, entrenarse, boludo. re. Bueno, esa historia fue muy buena. Ahí pude hacer más periodístico, si querés, ¿no? Claro. Hablé con un tipo que realmente tiene pergamino para hablar de un tema, me contó, le preguntó un montón de cosas y lo pude armar como una historia con algún grado, no tanto dependiendo de que la persona me esté diciendo la verdad, sino porque un tipo... Aparte seguimos hablando, me escribe de vez en cuando porque a una historia le gusta y me escribe. Y ahora sé que pasó de ser el entrenado a ejercer, porque se retiró el más viejo, que era el cura exorcista. ¿Quisiera ser testigo de algo? Vos sabés que no me permitiría, me parece, pero No. es una relación que quiero cultivar porque me da mucha información muy, muy buena. De hecho, ahora le estuve preguntando últimamente porque él ya está haciendo. Ajá. Entonces le voy preguntando, ¿viste? ¿Y que te topaste con algún caso así medio loco, medio... Hay gente que termina muriendo, boludo. O sea, Sí. es re duro. Nosotros nos reímos casi como por... Bueno, dejemos ese margen para que sea cómico y que no sea real también, digamos. Porque si uno lo empieza a incorporar esto, porque sin ir más lejos, bueno, yo la última vez te preguntaba y no indagamos demasiado sobre tu creencia en Dios. Y vos me decías que sí. Sí, absolutamente. Entonces, bueno, después de 2 años no sé si la respuesta es la misma. Sí, te diría que más. Más. Entonces, si vos crees en Dios y te está escribiendo un cura, vos le pones un 100% de realidad, digamos, al relato. Digamos, lo tomás 100% por cierto, no lo pones en duda. ¿Qué pasa cuando escuchás que...? No, está bien, pero en este caso, lo tomás como cierto. ¿Qué pasa de darse cuenta que si existe el bien y existe Dios, también existe mal y puede existir el diablo? No, bueno, que el mal existe me parece que no es discutible. O sea, a ver, vivimos en una sociedad de clases. Sí. De por sí, o sea, no vamos a negar, el misticismo y la espiritualidad no va a negar la maldad estructurada, digamos, ¿no? Pero ahora, dentro de esta división que hace que cierta gente de alguna forma viva de la muerte de otra, o de la sangre de otra, ¿no? Estamos hablando, a ver, un tipo que tiene una fábrica que contamina y llena un pueblo de veneno y mata a la gente. Bueno, digamos, ahí hay una cosa estructural de... el tipo quizá no está haciendo nada sumamente ilegal, pero de todas formas está haciendo un mal. Ahora, si vos sos un tipo que tira veneno en un pueblo porque plantás soja y te chupa un huevo que los bebés nacen deformes, ahí hay maldad. También, no solo hay búsqueda de riqueza, digo, porque el mundo está estructurado de cierta forma que la gente, tratando de hacerse cada vez más rica, le hace mal a los demás. Claro. A mucha gente, a veces no siendo estrictamente ilegal lo que hace. No sé si me explico lo que quiero decir, absolutamente. ¿no? Quizá para la ley no está operando con maldad. Ahora, hay tipos que son malos directamente, o sea, que viven realmente de hacerle mal a la gente y ahí hay maldad. Ahí está el mal, de alguna forma. Y pasa en todas las clases, ¿no? Quizá lo que voy a decir va a ser polémico, digo, pero si bien hay una explicación sociológica y económica por la que gente delinque, hay delincuentes que hacen tremenda maldad, matan a un nene de un tiro, ¿entendés? O sea, ¿qué hay ahí? Hay toda una explicación causal de decir, no, pobre pibe, porque nació en un lugar que estaba... Bueno, hay diferentes formas de encarar, incluso entre los tipos que tienen que delinquir para poder sobrevivir, porque tuvieron una vida dura, también a veces hay maldad. Sí, claro. ¿No? Sí, Digo, sí, entonces, de alguna forma me parece que esas dos cosas están entrecruzadas. Digo, el hecho de que vivimos en un mundo injusto en el cual hay gente que le hace mal a otra, porque es la forma en que funciona la dinámica de cómo se distribuye la riqueza y cómo se genera. Pero después hay lugar para cosas que son explicables solamente en un lugar moral, te diría, boludo. Decir, esto es alguien que le está queriendo hacer mal al otro. Entonces digo, el mal existe. Después, si vos me preguntás si todo se explica por una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el diablo,
No sé, me parece que acorta la explicación. Pero que eso se está dando de alguna forma, yo estoy seguro que se está dando de alguna forma. Hay muchos procesos que estamos viendo en la cual hay fenómenos muy locos, ¿no? Y uno, por ahí para buscar el ejemplo más concreto, dice, viste, el nazismo, los genocidios, todo eso que es como el horror, ¿no? Y claro, mucha gente te dice, bueno, Hannah Arendt escribió La banalidad del mal. Hay gente que te dice, bueno, no son monstruos, son personas. Pero en algunos hechos particulares, yo creo que opera el mal. Yo creo que opera el mal. Porque es muy difícil explicar solamente desde lo sociológico algunos fenómenos. De saña, de desprecio por la vida. ¿Cómo decir? Las torturas de los milicos, ¿me entendés? O sea, a mí no me alcanza la explicación ideológica de que como se deshumanizaba al otro por la ideología que profesaba, entonces ya no es un ser humano, no es un sujeto, entonces puedo hacer cualquier cosa. Le puedo arrancar las uñas, ¿no? Puedo hacer las torturas más infames que se le hayan hecho. Yo creo que en algún lugar de eso opera el mal. Opera el mal, porque si no... no sé, no me termino de explicar cómo puede existir tamaño y nivel de horror en conductas humanas, si no es porque de alguna forma el mal está ahí incentivando, cultivando e intentando corromper. ¿Y cuáles son más peligrosos? ¿Qué cosas? ¿Los humanos o los fenómenos paranormales? ¿De cuál hay que cuidarse más? Y bueno, está siempre esta cuestión, ¿no? Hay que cuidarse más de los vivos que de los muertos. Bueno, no sé, ahí entramos, yo no soy un investigador de lo paranormal, digamos. Hay gente que establece que hay cierto plano astral que convive un poco con el nuestro, en el cual hay ciertas entidades que se alimentan de nuestra energía, entonces pueden incentivar a la gente a suicidarse, a ejercer violencia hacia otra persona, fomenta peleas, fomenta depresiones, qué sé yo, ahí me quedaba, viste, yo soy periodista. Y en todos estos relatos, ¿encontraste alguna manera de que nos protejamos de todas estas cosas malas que pasan? Sí, ¿O raras? Yo creo que la fe, sí. ¿Esa es la fe? Yo ¿Esa creo es la que posibilidad? la fe te protege, sí. La fe te protege. Confiar en que hay algo superior que tiene más poder que el otro, porque eso es otra cosa. Si uno cree en Dios y cree en el mal, también cree en la omnipotencia de Dios para que si uno se encausa, se encomienda, de alguna forma tiene un poquito de ventaja sobre el otro. Pero hay que laburar. No te puedes relajar y solamente rezar 2 Padre Nuestro y pensar que con eso va a estar protegido. ¿El antagonismo del mal es el bien o es el amor? Lo contrario, el mal, ¿es el bien o es el amor? No, pasa que sí, entiendo dónde querés ir, pero en realidad lo contrario, el amor es el odio en todo caso. Yo creo que el amor es una buena forma de ejercer el bien. Pero bueno, el amor también puede ser un amor egoísta. No necesariamente el amor es bueno de por sí. Hay muchas formas hay mucha gente enamorada que hace atrocidades. Depende de cómo lo ejercemos. Digamos, sí. Porque a veces el amor no es correspondido, por ejemplo. Después hay amores que sí son... o tóxicos, o amores tóxicos. Claro. Pero bueno, sí, después obviamente. A mí esto ya me parece un poco anticuado para este mundo actual, esto de poner el amor y el odio, el amor siempre vence al odio. Ya me parece que esos son los mapas viejos de los cuales hablábamos antes, ¿no? No sé si hay que salir a convocar así. Yo tampoco creo en esa visión hippie de que a los fusiles hay que poner una florcita en el cañón. Digamos, a mí me parece que hay que ir a... Y yo no creo que eso sea tampoco ni siquiera lo que... ¿Vos viste lo que hace el Papa? Que a la noche parece que se está muriendo, después se levanta el otro día y dice: el neoliberalismo es lo peor que le pasó en la vida. Todos los días Caputo la concha de tu madre. Todos los días pasa lo mismo. O sea, vos estás viendo que es el líder internacional del Estado Vaticano y de la religión católica, y no es un tipo que te viene a decir, che, hay que ponerle otra mejilla. Está diciendo, loco, hay que salir a ir a cagarse un poco a trompada, me parece.
Hay algo... El mundo se está poniendo muy bélico. Y me parece que en términos de la espiritualidad y la fe, no nos podemos quedar ahí tampoco en... Que yo tampoco soy un gran militante de esto que estamos hablando, ¿no? Yo siempre creí en Dios. Incluso en mis épocas más ateas, seguía hablando con Dios de alguna manera. Es algo que me di cuenta después con el tiempo, ¿no? Ajá. Y mi relación con esa idea es sumamente complementaria con lo que pienso en todo el resto de las cosas. No veo esa oposición y me parece que el progresismo está cometiendo un error gravísimo en querer seguir postulando esa superioridad intelectual y moral del ateísmo. Porque yo no veo contradicciones entre querer un mundo mejor y creer en Dios, entre querer que políticamente las cosas vayan de cierta manera y tener fe. Y me parece que hoy en día, justamente este levantamiento que se está viendo del catolicismo, de esta revalorización, si querés, ¿no? De la fe, de creer, tiene que venir acompañado de una posición combativa. No tiene que venir acompañado de un pacifismo. Yo no lo veo contradictorio. Bueno, no, de hecho, es tan complementario como aquella frase, darle al César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios. Cada uno puede hacer en su plano lo mejor para la misma dirección. Sí, y aparte me parece que así como los tiempos van cambiando, uno cuando está siendo protagonista de ese tiempo que cambia no lo puede ver. Yo creo que todo lo que está pasando con Francisco y lo que vino pasando en los últimos 15 años, si querés, 12, ¿cuánto hace que es papá? 12, 2013. Es 2013. Va a ser leído en el futuro como ahora leemos Juan 23 en su momento, ¿no? Uh-huh. Que fue un tipo que vino a cambiar absolutamente lo que estaba pasando dentro de la iglesia, que era una iglesia en la cual, bueno, viste, se daba la misa en latín, boludo, o sea, era súper elitista, todo secretista. Y de repente cuando vieron que el mundo se volvió un poco zurdo, dijeron, che, loco, vamos a abrir las iglesias para que la gente vuelva a entrar, y hagamos una doctrina social. La iglesia de los pobres para los pobres, lo mismo que dice Francisco, o sea, va cambiando el dogma y la doctrina también a partir de lo que va pasando en el mundo. Y me parece que en algún momento nos vamos a dar cuenta de que esto que venía haciendo un poco Francisco como contestación al avance de los brasileros mano chanta, de lo peor del evangelismo, porque hay cosas que son muy respetables en algunas denominaciones y otras que son realmente una máquina de robarle la plata a la gente, básicamente, y de construir poder político muy, muy, muy peligroso, porque estuvieron detrás de la campaña de Bolsonaro, digo, ya todos sabemos que a veces son tipos muy turbios. Pero eso que la iglesia hizo como contestación y ese proceso histórico que se abrió a partir de ese momento, uno ve cosas que fue diciendo Francisco cuando era Bergoglio, estaba en contra del matrimonio igualitario, digo, o sea, y fue cambiando también. Sí, claro. ¿No? Fue lo que necesitaba la época. Claro. Francisco en sí. Cuando dejó de ser Bergoglio y se convirtió en Francisco, creo que empezó a hacer lo que la época necesitaba. Empezó a leer como líder político que es, digamos, el jefe de la Iglesia Católica. Y todas las cosas que fue diciendo, las fue diciendo bastante antes de que empiecen a pasar. E inclusive cuando hizo Laudato Si, digamos que es una cosa muy de doctrina ligada al ecologismo, era bastante anticapitalista lo que estaba diciendo, digamos. Y en ese momento pareció como medio como, bueno, estaba la moda de Greta Thunberg. Y uno empieza a mirar y dice, no, acá hay algo, viste, que es como leer un poco, porque los grandes líderes políticos lo que hacen es leer un poco antes que pasen las cosas que viene. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces me parece que en algún momento se va a mirar para atrás y se va a ver esta época, porque Francisco está, digamos, dando su último. No sé si se va a morir, pero está ahí. Sus últimos sermones. Sí. Por eso también me parece que ya está diciendo, ya está, digo todo. Digo todo lo que digo de verdad, todo lo que pienso de verdad, todo lo que me queda. Digo, yo tampoco soy un especialista en el Papa, digo, un poco leo y digo lo que me parece. Pero bueno, es una época muy complicada, me parece que lo está entendiendo. Por lo menos está leyendo eso, él, ¿no? Es una época complicada a nivel mundial. De todo esto, una de las cosas que me quedo es, vos siempre dijiste, soy periodista, y sin embargo no veo a los periodistas opinar del mensaje de Francisco. Es como, el Papa dijo esto, y lo leen como un tuit, y dicen, bueno, y esta noche comió milanesas, y su estado está mejor. Pero nadie codifica el mensaje. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? Claro, no sé. Por incapacidad y por conveniencia. Porque, ¿qué van a decir?
Si después tienen que leer que Toto Caputo tomó 50.000 millones de dólares de deuda del FMI. O sea, ¿qué quiere que digan? Que digan que el Papa, mirá el Papa cómo le está pegando a... O sea... La pregunta era si el periodismo está desapareciendo. Bueno, se está convirtiendo en algo muy raro el periodismo. E incluso mi práctica periodista se está convirtiendo en algo muy raro también. Es como si de repente todos los periodistas quisieran dejar de serlo de un modo, ¿no? Como los políticos. Es como que Como los políticos, ¿viste? Que dicen, no, yo no soy político. Nadie es político. Sí, es como que, más allá de esto que vos marcás muy bien, que es como onda la deslegitimación que hemos vivido en los últimos 15, 20 años, sobre todo cuando fue la época más cruda de la ley de medios 678, el enfrentamiento con Clarín, ¿no? Se empezó a poner bastante más blanco sobre negro quiénes hablan, por qué, con qué intereses, a qué corporación pertenecen, etcétera. Es cada vez más obvio la censura, las inclinaciones políticas de cada uno cuando comunica. Eso está cada vez más en evidencia. Eso hizo que se nos deslegitime en el lugar que teníamos antes, que era como... De imparcialidad casi. Sí, aparte como de estrellas prácticamente, ¿no? O sea, hasta, bueno, los nuevos grandes comunicadores de la tele hoy están siendo súper cuestionados porque ha quedado muy en evidencia lo que pasó con Johnny Viale, digo, ¿no? O sea, mucha gente que ha quedado ahí, viste, en un lugar muy obvio de escriba del poder. Ha hecho que un montón de colegas, y también el hecho de que se gana cada vez menos plata. Entonces, si vos estás en un lugar de muchísima exposición, surcado por un montón de presiones, recontra precarizado laboralmente, teniendo 2 o 3 laburos, y encima ganás poca guita. Y bueno, ¿viste? ¿Qué te queda? La búsqueda de la verdad queda en un plano muy rezagado. Queda esa estela de la exposición, de que tu vieja te vio en la tele, que escribiste una nota que estaba firmada por vos con tu foto y que alguien la leyó y que a lo mejor, viste, te sigue urgiendo un poco esa cosa linda que tiene el periodismo, que es saber que le molestó a alguien lo que escribiste, a los indicados, ¿no? Que le molestó a alguien poderoso lo que escribiste. Sí, o que le gustó también a alguien. Ponele, a alguien que vos añorás también. Ponele, sí, también. Porque esa parte para mí no se ha perdido tanto. La parte, la crónica y toda esa cosa me parece que es lo que sigue siendo la salvaguarda. Sigue siendo la salvaguarda periodística. Una cosa linda que se puede hacer. Una reserva periodística, sí. Pero digo, en el periodismo cotidiano. El cotidiano. El de trinchera, el de todos los días, el que tenés que cuestionar un poco al poder de turno. Sí. Bueno, los incentivos son cada vez menores. Entonces, yo empecé a estudiar periodismo en una época en la cual en la Facultad de Comunicación no entraba la gente en las aulas. O sea, nos quedamos, si llega tarde te quedas afuera. Hoy en día yo creo que voy a mirar esas aulas y no está llena ni por la mitad. O sea, se pasó ese momento en el cual todo el mundo quería ser comunicador, que después, claro, nadie encontraba laburo también. Se pusieron a laburar en las empresas como comunicadores de relaciones institucionales, etcétera, porque era un momento en el cual alguien se dio cuenta que había que comunicar también, siendo empresario, siendo una marca, siendo una empresa. Pero digo, no, hoy no está ese incentivo y por eso también muchos colegas se van a la política. Yo no lo entiendo porque a mí me parece que si uno ha visto la bestia de adentro de las entrañas, ya sabe cómo es la cosa. O sea, ¿cuánto querés cambiar la realidad? O sea, yo veo colegas que por ahí de repente se sacan la máscara de periodista y se convierten en políticos y te dicen, no, porque yo quería... Sí sabes que en el consejo no va a cambiar la realidad, amigo. No fuiste a cubrir nunca una sesión de consejo, sabés cómo pasan las cosas. O sea, entonces, también, viste, se ha convertido en, para muchos, en una forma de supervivencia, supongo, en ir a buscar un rédito económico, seguir cultivando, no sé, cierto aspecto narcisista, ¿no? Que ahora quiero ser político para que la gente me quiera, que es natural, es humano también, digo, ¿no? Pero no sé, a mí me cuesta entender cómo se hace. Capaz que en 2 años, viste, soy candidato a concejal y me agarran este clip, boludo, y me dicen, mirá lo que decía el hipócrita de Maggi. Ojalá podamos tener un montón de reproducciones. Pero no sé, boludo, para dar un salto a la política siendo periodista es como, no sé, te tienen que proponer algo que rompa todo para que sea atractivo. A mí me pasa eso, por lo menos, ¿no? Y hoy no veo que nadie pueda romper todo. O sea, y aparte, no sé, no es nuestro métier. No es lo que hacemos. No es que las herramientas que tenemos como periodistas nos van a permitir ser mejores políticos. O sea, solo
ya somos conocidos de antemano, somos no, digamos, pero en el caso de los colegas. Entiendo. El que está conduciendo el noticiero, bueno, sí, ya tiene un grado de... Hay que gastar menos guita en campaña porque ya lo conoce mucha más gente, con la boleta única aparece la cara. Y por ya, eso les interesa mucho los partidos, claro. obviamente. Y bueno, sí, sabe comunicar. Pero yo también veo un montón de colegas que en el momento que dan el salto a la política, de repente cambiar el chip les cuesta un montón. O sea, siguen hablando como periodistas. Yo no quiero un analista de la realidad como político. No quiero que me cuente lo que está pasando. Quiero que lo arregle. Y ahí hacen agua los colegas. Porque muchas veces los escuché hablar y decía, che, está hablando como si estuviera realmente todavía haciendo una nota, boludo. O sea, no quiero que me diagnostiques solamente. No quiero la cura. Sí, quiero que me digas cómo van a hacer para cambiarlo. Entonces, y eso está muy en boga también, y a mí me parece que eso también hizo que la gente esté muy hinchada los huevos de la política. Parte de ese proceso, sin duda lo tiene algo que no empezó hoy, o sea, obviamente ya lo hizo Reutemann en su momento, o la participación de gente conocida dando el salto a la política. Pero en el caso de los periodistas me parece que traiciona cierto juramento hipocrático del periodista, digamos, ¿no? No sé, ¿viste? No sé si se puede atender esos demostradores. La gente está un poco hinchada al huevo de la política y también del periodismo. ¿De qué no está? No sé, supongo que no debe estar hinchado los huevos de comerse un asado en la casa, las series. irse de vacaciones, ver una película que esté buena, o sea. Entonces, ¿por qué la política no apunta a eso? No, bueno, está apuntando de una manera extravagante, pero la promesa fue esa. Las promesas nunca cambian. La promesa siempre es la misma, o sea, con diferentes disfraces, pero la promesa siempre te voy a hacer vivir mejor. ¿O no? No sé, a veces no. La última que ganó fue, voy a terminar con todos estos. Bueno, pero como medio para hacerte vivir mejor. Ajá. Te voy a hacer sufrir un poco para que después las cosas estén mejor más tiempo, en todo caso. Nadie votó. Que nos avisen si pasó. O sea, yo no creo en ese diagnóstico de que la gente... Los que inclinan la balanza son siempre la mitad, esa mitad esquiva, ¿no? Que vota van así, vota un poco. Sí, claro. Después cada uno tiene siempre, históricamente, tiene su núcleo duro, digamos que siempre va a votar, no importa quién le ponga la rana René, lo van a votar igual porque es lo que señaló el jefe o la jefa. Pero después hay un montón de gente que es la que vota cambiante, que no está muy ideologizada en realidad. Digamos, por ahí se exacerba un poco con algunos medios de comunicación que le meten alguna cosa en la cabeza, pero después se le pasa. Cuando tiene que votar, termina votando un poco diciendo quiero estar mejor, no dice quiero estar peor. Se puede mezclar un poco diciendo, bueno, vos vas a estar un poco peor, pero esto lo vamos a hacer mierda también, que estos son los culpables. Pero en el fondo todo el mundo lo que quiere es tener un mango más en el bolsillo, o sea, y poder tener los placeres terrenales que todo el mundo quiere. Obviamente que si después de en campaña podés tocar ciertos botones que son los que decíamos antes, ¿no? Estos botones de señalar al enemigo y imbuir un poco de odio, por ahí funciona un poco más para broquelar. Tampoco te mantiene mucho tiempo la gente junta, porque ¿cuánto le vas a dar de comer a esa gente venganza? Hasta que le empiece a picar el bolsillo, o sea, no se puede sostener mucho en el tiempo. En algún momento aparece otra persona que le va a dar algo más esperanzador y todas las lealtades van hacia ese nuevo agente o ese nuevo Mesías, digamos, ¿no? Que hoy obviamente no se ve. Hoy no hay nadie ofreciendo eso. Después de un año y pico de gobierno con luces y bastante sombra. Pero yo creo que el argentino siempre vota con un poco de esperanza de que las cosas van a estar un poco mejor. Pasa que hay veces que las cosas están, viste... Si vos dejás que la gente la choreen en la calle, la maten, no se ve un patrullero por ningún lado y de repente viene un tipo y dice mano dura, bueno, sí, digamos, el tipo por ahí quiere un poco que le peguen a los delincuentes, pero en el fondo lo que quiere es caminar por la calle seguro, claro. Más que nada. A mí me parece que siempre el que elige algo, lo elige buscando su propio bienestar. A veces es cierto que como está todo tan fragmentado, a veces ese bienestar es muy individual y a la persona no sé si le importa tanto si tiene que sufrir otro para que se lo den. Claro. Porque eso también pasa. Eso es lo que ha cambiado, me parece, ¿no? Y eso puede ser, pero bueno, no es culpa de la política, digamos, no es culpa particularmente de esta representación política que tenemos hoy. Digamos, forma parte también de un proceso bastante más macro de una disgregación absoluta, de la pérdida del sentido de la comunidad, todo lo que, inclusive dentro del propio progresismo,
digamos, todo es neoliberal. Es como que todas las corrientes políticas han ido hacia el neoliberalismo sin saberlo o sin tenerlo presente, digamos, ¿no? Porque todo esto que pasa es en las discusiones en Twitter, ¿no? De una persona que ahora de repente el otro día vi que bueno, una referente bardeaba a un chabón que se interesó de repente, a Luquita Rodríguez, que se interesó de repente por el catolicismo. Y yo lo que pensaba es que si supuestamente estamos todos del mismo lado de lo que creemos, ¿no? Políticamente, y queremos este mundo, ¿no? Más justo, más equitativo, con redistribución de la riqueza. Vos plantarte en ese lugar queriendo restar en vez de sumar. Digamos, en el fondo es porque vos lo único que perseguís es tu goce individual, tu ideología política que dice ser progresista en realidad no lo es. Es neoliberal, es individualista y es meritocrática también, porque vos señalás quién se merece y quién no se merece según lo que hizo, su historia, la construcción que tiene. Están constantemente queriendo fragmentar. No están queriendo construir un movimiento emancipador. Digamos. Está todo el mundo cuidando su quintita, su kiosco. Y eso es porque ganó esa lógica, o sea, esa lógica. Los demócratas, digo, Kamala Harris, todo el movimiento demócrata de Estados Unidos, son, digamos, la representación también cabal de una visión neoliberal del mundo. Digamos, ¿cómo dividiríamos ahí? Viste que hay gente que dice, no sé, Moreno, que dice que Trump es peronista. Sí. Y que los otros son... Pero cuando mirás la política exterior, digamos, cómo manejan un montón de cosas, o sea, la agenda de minorías que llevaron adelante y impusieron en un montón del mundo, en un montón de partes del mundo, que después se fue llamada la agenda woke, son todas cosas que son parte de una agenda que no es una agenda emancipadora. Es una agenda bastante basada en el individuo, no en la comunidad organizada, se cree. Entonces, bueno, el progresismo se está escapando de por ese lugar y por eso también me parece que está siendo tan vilipendiado de alguna forma, ¿no? Y por eso inclusive dentro del mismo... Empezó a hacer agua también. Sí, porque dentro de la misma gente que está intentando construir una alternativa dice, che, no sé si quiero estar al lado de esto, que mirá cómo quieren construir, destruyendo todo. Y siendo poquitos pero teniendo razón. Bueno, me metí a bailar con una tremenda. Está bueno. El futuro va por ahí, por las redes sociales, por el trabajo que haces contando las historias de terror, con el trabajo que haces con gastronomía. El futuro del periodismo, hablo no solamente tuyo, ¿puede ir por ahí? No sé cuál es el futuro del periodismo, tío, la verdad. Está cada vez más difícil. Es muy grande igual la pregunta, ¿no? Sí. Son palabras como muy... Calamaro dice una vez, son palabras muy grandes. Sí. Justicia, y bueno, ¿no? ¿Qué se puede opinar de la justicia? Sí, no sé. A ver, yo siento que es un momento en el cual el periodismo compite con entretenimiento. Entonces... y hay un gran vacío a que llenar en términos de conmover al público, a la gente. Y hay 1000 historias que contar. Las historias que contar siguen siendo muchísimas, que tocan temáticas que están bastante buenas de tocar y que están siendo poco abordadas a veces. Pero la forma periodística, si no se renueva un poco, como está pasando en un montón de lugares, porque no es que acá vamos a inventar una forma nueva de hacer periodismo que acomoda a las masas, sino que siempre hay gente haciéndolo muy bien en nuevas plataformas, ¿no? Uno siempre mira Estados Unidos y Europa, que son las grandes usinas, ¿no? A veces porque tienen mucha guita y tienen mucho recurso humano para hacerlo. Digamos, el que tiene la capacidad de contar buenas historias y hacerla pasar como un contenido más acorde a la época, hacer un buen podcast, una buena serie, una buena película, una buena novela, y tiene la herramienta para que eso dispute con otras cosas que son más entretenimiento pasatista y cosas hasta más boludas, si quieren, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. Digamos, en intentar llegar a hacer ese tipo de productos, ¿no? Yo lo que tengo mucha desesperanza en el periodismo diario, en el periodismo chiquito. Primero porque se está vaciando, porque hay un fenómeno internacional de
de desaparición de medios, de concentración de medios, de financiación de medios, que hace que las agendas locales sean cada vez más chicas. Entonces, una muestra cabal que nos ha pasado siempre acá, que la gente PTN entonces le dicen el clima y el tránsito de Buenos Aires, en vez de estar... ¿Por qué? Porque los televisores de los fines de semana, cuando quieren sintonizar el noticiero local acá en Rosario, no hay, por ejemplo, ¿no? Entonces eso hace que las agendas locales estén cada vez más vilipendiadas, por eso hay un montón de programas internacionales de financiación de esos medios. Bueno, ahora creo que Trump recortó todo, así que sí, ya no hay más guita para eso tampoco. Bueno, pero Google, Facebook, digamos, todas las grandes potencias tecnológicas tienen programas de ese tipo, digamos, para cimentar periodismo local. Creo que está faltando. Que el periodismo más chiquito, debo decirle a la gente que calle está cortada. También las redes sociales están siendo una competencia en ese sentido, porque los gobiernos locales en muchos lugares ya directamente comunican ellos. Entonces no hay una intermediación periodística. Al mismo tiempo, el ejército de comunicadores que trabajan para los gobiernos y para las empresas y para todo el mundo hacen que cada vez las cosas lleguen más hechas y más masticadas y no haya un buen ejercicio periodístico, que es el de la repregunta, el de cotejar. ¿Viste? A veces las cosas, cuando vos le querés pagar poco a la gente y querés tener pocos empleados y las cosas te llegan masticadas, hay poco lugar para hacer periodismo. Se publica lo que llega, de alguna forma. Entonces, ciertamente estoy un poco desesperanzado de ese tipo de periodismo, pero sí me parece que hay un gran futuro para contar buenas historias. ¿Cuándo se estrena tu nuevo podcast? No hablo de Turbio, sino La Segunda Muerte del Dios Punk, la segunda temporada. Sí, Dios Punk 2, yo le digo para que sea Dios Punk 2. Dios Punk 2 para que sea más corto. En abril estaríamos publicando una especie de making of que recapitula un poco la 1 para el que se olvidó de qué trataba. Uh-huh. Que igual la pueden ir a escuchar porque dura 1 hora y media, o sea, la escuchás en 2 sentadas si querés. Y en mayo estaríamos estrenando ya la de a poco, primero en algunas plataformas con las que vamos a tener alguna exclusividad y después ya para el resto de las plataformas. Supongo que iremos publicando a 2-3 capítulos, son 13. Dura 2 horas y media, este es más ambicioso y más largo. Pero sí, bueno, fue un proyecto en la que hemos dejado sangre, sudor y lágrimas, como diría Churchill. Muy largo, 2 años de laburo, un poquito más, inclusive. 3 años. Si ahora me vuelvo caminando a mi casa, ¿qué podcast puedo escuchar? ¿Qué podcast me recomendás? Yo escucho mucho podcast en inglés y eso mucha gente le es una barrera. Mira, hay uno que es una ficción que tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy, que es español, así que lo van a poder entender todos. Se llama La Firma de Dios. Mira el nombre que tiene. Es de Podium Podcast. Está bueno porque habla un poco de esto que estábamos hablando, pero cruzado con la pandemia. Así, en una línea es una especie de juicio de la verdad sobre un hecho que sucedió, que fue como el apocalipsis, de alguna forma, que fue como una gran pandemia internacional, en la cual la humanidad de alguna forma parece haber entrado en contacto con una entidad superior que, bueno, no vamos a revelar más. Pero todos los capítulos son el testimonio de una persona, un especialista distinto, que te hace ver, digamos, todo el proceso por el cual se dio todo el apocalipsis, el descubrimiento y el after. ¿Y si cuando llego quiero ver una serie? Yo siempre vuelvo a True Detective 1. Esa es la serie que más me gustó en mi vida. Porque cada vez que la ves hay algo más. Y sí. Y aparte habla de todas estas cosas que estábamos hablando también. Y bueno, nombramos muchas palabras que se nombran ahí. Sí. Hoy nombramos trascendencia, nombramos verdad, nombramos periodismo, nombramos Dios, nombramos fe, nombramos amor, nombramos miedo. Uh-huh. ¿Por qué no se habla de eso? Si son cosas tan importantes. Pero para mí se está hablando constantemente de eso. ¿Por qué pensás que no? En los medios no. Eso? En los medios de comunicación. Y no sé, qué sé yo, pero sí se habla de eso, me parece. Se opera con eso, de hecho. Se juega con esas emociones. El miedo, por ejemplo. ¿No te parece que que no se lo nombra? La videoteca de robos de Canal 3 no es eso?
Bueno, no sé, ¿lo siguen haciendo ahora? Me parece que la deben haber bajado. Gracias, amigo. Gracias a vos por invitarme.